8 años de relación solo para descubrir que mi hermana está embarazada de mi propio novio. En una noche miré mi teléfono por lo que parecía ser la 100ª vez y fruncí el ceño al ver la hora en la pantalla. Era raro que mi madre no hubiera respondido a mis mensajes de texto en todo el día. Aún más extraño era que mi esposo, Santiago, tampoco hubiera respondido. Ambos siempre habían sido tan atentos y cariñosos conmigo, así que el silencio de los dos me parecía inusual. Además, Santiago estaba retrasado. Si llegaba tarde, él siempre me llamaba o me enviaba un mensaje. Algo no cuadraba y sentí como mi estómago se revolvía nerviosamente una vez más. Me levanté del sofá, donde había estado tratando de calmar mis nervios viendo Netflix en la laptop, cuando escuché la puerta abrirse. Caminé hasta el borde del estudio y vi a Santiago entrar con una expresión sombría. Hola, amor. Llegaste tarde y no respondiste mis mensajes. ¿Está todo bien? No, negó con la cabeza. ¿Puedes venir a mi oficina conmigo? Hizo un gesto para que lo siguiera a lo que yo solía llamar su santuario privado. Considerando que la noche anterior me había hecho el amor por horas, su actitud fría mientras me guiaba sin siquiera hacer una pausa para besarme me dejó completamente confundida. Santiago señaló la silla frente a su escritorio para que me sentara y abrí mucho los ojos. Santi, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Nos vamos a divorciar, dijo sin rodeos. Me reí. No había forma de que hablara en serio, considerando que en los 8 años que llevábamos juntos, 5 de ellos casados, él nunca había alzado la voz y jamás habíamos tenido una discusión real. Nuestra pelea más grande había sido una vez que él olvidó bajar la tapa del inodoro y yo me caí en el baño en medio de la noche. Incluso entonces, se había disculpado tanto después de que dejara de gritar que terminamos teniendo un increíble sexo de reconciliación en la ducha, donde había ido a limpiarme. Dejé de reír y lo miré fijamente. Perdón, ¿qué? Divorcio. Solo necesito tu firma en estos papeles. Deslizó un montón de documentos sobre el escritorio. Puedes hablar con un abogado, por supuesto. El acuerdo prenupcial que firmamos se mantendrá. Te quedas con la casa y puedes conservar tu coche, además de recibir una mensualidad por 5 años. No entiendo. Santiago sostuvo otro documento en su mano. Esto es una prueba de paternidad. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Fruncí el ceño al ver cómo sus dedos temblaban ligeramente. ¿Qué está pasando? Ahora era yo quien comenzaba a temblar. Tuve una indiscreción en la boda de tu hermana en las Islas Turcas y Caicos hace 6 semanas. ¿Me engañaste? Sentí que iba a vomitar. ¿En la boda de mi hermana? Sí. Me levanté de mi asiento y me abracé a mí misma. Esto no está pasando. La cagué. Bebí demasiado y no usé preservativo. Ella está embarazada. Hice una prueba de paternidad acelerada y ha salido positiva. Me dijiste que no querías hijos hasta dentro de 3 años. Me giré para enfrentarlo, furiosa. Lo dije y lo mantengo. Lamentablemente, esto ya está hecho. Cometí un error de juicio, pero no puedo permitir que otro hombre críe a mi hijo. Nos vamos a divorciar y me casaré con la madre de mi hijo. ¿Cómo puedes decirme esto tan fríamente? ¿Crees que esto es fácil para mí? Claro que parece bastante fácil considerando lo frío que eres. No soy una de tus transacciones multimillonarias, Santiago, donde simplemente quitas la emoción de la ecuación. Soy tu esposa. Tu esposa. Siempre había pensado que la forma en que él eliminaba las emociones durante una negociación era sexy y poderosa, pero ahora, al estar en el lado receptor de su actitud dura y calculadora, se sentía como una crueldad insoportable. No después de que firmes esto. Si firmo eso, te largas de inmediato. Él parpadeó ante mis palabras. ¿Ahora? ¿No dijiste que me quedaba con la casa? Seguramente querrás ir a ver a Yanka o a Elsa mientras se arreglan las cosas. Pueden venir aquí. Yo no soy quien fue infiel. Tú te puedes ir. Mi oficina está aquí y necesito limpiarla. Puedes venir el fin de semana con un camión de mudanza y llevarte todo el contenido de esta oficina, así como tu ropa y tus artículos de tocador, pero el resto, todos los muebles, platos, cada maldito adorno, cuchillo, tenedor y cuchara, se quedan en esta casa conmigo. Entiendo que estás enfadada, Carolina. Estoy tratando de ser respetuoso. Te pido lo mismo. ¿Respetuoso? Te acostaste con otra persona. Grité con todas mis fuerzas, respirando con dificultad mientras mi mente giraba. En la boda de mi hermana y la embarazaste. 8 años. 8 años en los que nunca me tocaste sin preservativo. ¿Y olvidaste uno? Me sujeté el estómago, esforzándome por no vomitar en su oficina. Oh, Dios mío. Tuve un pensamiento y lo miré con furia. Tuvimos sexo todos los días que estuvimos allí, a veces 2 veces. ¿Me acostaste después de acostarte con ella? Carolina, lo siento, dijo en voz baja sin romper su fachada fría. No se suponía que pasara así, y la mejor forma en que puedo arreglar esto es siendo honesto contigo al decirte la verdad. No tiene sentido prolongar las cosas. No puedo permitir que mi hijo nazca bastardo. Debe llevar mi nombre. El testamento de mi abuelo era específico. Cualquier hijo nacido fuera del matrimonio no recibirá nada. Significa que el $1,000,000 en fideicomiso para mi hijo no podrá ser tocado. No puedo castigar a un hijo por las transgresiones de su padre. ¿Y esta mujer también está ansiosa por casarse contigo? Está toda emocionada, ¿no? No le hace mucha gracia la idea, pero una vez que le expliqué el dinero y los beneficios, se mostró más dispuesta. Le está informando a su esposo esta noche, probablemente ahora mismo, también, y nos casaremos dentro de 6 semanas, salvo complicaciones. ¿Cómo pudiste hacer esto? Intentaba con todas mis fuerzas no llorar, y me pasé las manos furiosamente por las mejillas para borrar las lágrimas que las surcaban. Pensé que me amabas, y pensé que todo lo que teníamos era bueno. ¿Por qué irías con otra persona? Dios, gemí y me froté la frente. En todo este tiempo nunca consideré dormir con nadie más, ni una sola vez. Lo dejé todo
todo por ti. Dejé de trabajar en el bufete de abogados porque las horas chocaban con el tiempo que querías pasar conmigo. Programé mi tiempo en la galería de arte de Yanka según tu horario. He estado a tu disposición como una perra para montar y tú has estado teniendo sexo con alguien más. Él permaneció en silencio mientras yo descargaba mi frustración. Hice un gesto hacia él, tratando de no dejar que tomara la delantera. Si él podía ser tan frío estando sentado allí, yo también podía hacerlo. Ve a empacar lo que necesites para los próximos 5 días y vete. Sería más fácil si fueras a ver a una de las chicas. Lástima que no estoy aquí para facilitarte las cosas, ¿verdad? Me giré para enfrentarlo, y cuando él permaneció sentado, grité tan fuerte que mi voz se sintió rasposa, mis cuerdas vocales tensas. Sal de mi casa, Carolina. Por lo que vale, te amo. Esto fue un error de juicio, pero lamentablemente, uno costoso. Guarda tu condescendencia para los abogados. No la necesito. Sal de aquí. Me dejé caer en el sofá de cuero. Temblaba de ira desbordante, shock y, siendo honesta, de desamor. Necesito tu firma. Llamaré a Elsa para que venga a asegurarse de que no me estás jodiendo y luego los firmaré. Yo amaba a ese hombre con todo mi corazón y mi alma, y él acababa de destrozar mi mundo fríamente, sin pensarlo 2 veces. Él se levantó de su escritorio y caminó lentamente hacia la puerta de su oficina, y estaba casi allí cuando un pensamiento me vino a la mente. Conocía a cada persona en la boda de mi hermana. ¿Quién me traicionó contigo? ¿Cuál de las amigas de mi hermana se acostó con mi esposo? Él se detuvo, su mano en el marco de la puerta, apretándolo con fuerza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Admitió en voz baja: Carla. La habitación comenzó a girar peligrosamente y jadeé, tratando de recuperar el aliento. ¿Mi hermana? Con una sola inclinación de cabeza, él confirmó lo que yo temía. Ese simple gesto fue suficiente para que el mundo que yo ya creía destrozado se hiciera pedazos por completo. Me desplomé del sofá al suelo, sin poder respirar, y dejé escapar un grito desgarrador de dolor mientras me desmoronaba en lágrimas, mientras él simplemente se marchaba. La puerta se cerró detrás de Santiago, y el eco de su partida resonó en cada rincón de la casa. Sentí como si un vacío profundo se extendiera a mi alrededor, ahogándome lentamente. Me dejé caer en el suelo, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, calientes y pesadas, y cada sollozo escapaba de mis labios como un lamento desgarrador. Mi pecho se sentía apretado, como si alguien hubiera arrancado un trozo de mi alma y lo hubiera pisoteado sin piedad. Lo amaba, lo había amado con todo lo que tenía. Me entregué a él en cuerpo y alma, renunciando a tanto, sacrificando mis propios sueños para construir una vida a su lado. Y ahora de repente, él lo había destruido todo, como si 8 años juntos no fueran nada, como si mis sacrificios, mis ilusiones, todo lo que compartimos, hubieran sido descartados como basura. Pero lo peor de todo fue que lo hizo con mi propia hermana, Carla. Una parte de mí todavía no lograba creerlo. Intentaba recordar todas las veces que confié en ella, todas las veces que le conté mis inseguridades, mis dudas, mis momentos más íntimos, y me preguntaba cómo pudo ella traicionarme de esta manera. Mi propia hermana, repetía una y otra vez en mi mente, intentando encontrar alguna explicación que hiciera menos doloroso el peso de su traición. Pero no había nada, solo vacío. Los días pasaron, pero yo seguía sumida en esa oscuridad. Apenas comía, y cuando dormía, las pesadillas me atormentaban. Cada noche, revivía aquel momento en que Santiago, con una frialdad casi inhumana, me dijo que iba a dejarme, que se casaría con ella. No puedo permitir que otro hombre críe a mi hijo, dijo, sin la más mínima pizca de remordimiento en la voz. Lo decía como si fuera un deber, una simple decisión racional, y en ese instante me di cuenta de algo. Para él, yo no era más que un accesorio, alguien reemplazable, prescindible. Una tarde, decidí que ya no podía seguir así. Tomé una ducha larga, dejando que el agua lavara las lágrimas secas en mis mejillas. Al salir, me miré al espejo y vi a una mujer rota, una sombra de la persona que fui. Pero también vi un brillo en mis ojos, algo que no estaba allí antes. Una chispa de determinación. Esto no se queda así, murmuré en voz baja, sintiendo una oleada de fuerza recorrerme. No voy a permitir que se salgan con la suya. Unos días después, recibí un mensaje inesperado de Carla. Me invitaba a su casa, una especie de oferta de paz, como ella lo llamó, para hablar de manera civilizada. Apreté los puños al leer esas palabras, preguntándome si ella realmente pensaba que yo estaba dispuesta a conversar pacíficamente después de todo lo que había hecho. Pero acepté su invitación, no porque quisiera reconciliarme, sino porque necesitaba enfrentarla, ver su cara, escuchar lo que tenía para decir y liberar toda la rabia contenida. Cuando llegué, ella estaba allí, esperándome en la sala con una sonrisa altiva. La miré, tratando de encontrar en sus ojos algún rastro de la hermana que alguna vez había conocido, pero solo vi prepotencia, un aire de superioridad que me llenó de repulsión. Carla, comencé conteniendo las lágrimas. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Soy tu hermana, por Dios. Carla se encogió de hombros, como si mi dolor no significara nada. Ay, Carolina, siempre tan dramática. Si te soy sincera, siempre quise lo que tenías. Esa vida perfecta, el marido que te adoraba, la casa hermosa. No podía evitar sentirme celosa. Y bueno, ya ves, al final, Santiago prefirió estar conmigo. Sentí como la sangre me hervía en las venas. La rabia me embargó de tal manera que tuve que tomar una respiración profunda para no perder el control. ¿Prefirió estar contigo? Eres una desgraciada. Carla, todo lo que tengo, lo que teníamos, lo destruiste. Y no solo perdiste a tu hermana, sino también a
a tu esposo. Ella soltó una risa burlona, cruzando los brazos con arrogancia. Por favor, ese hombre nunca me importó. Si me casé fue porque tú ya estabas con Santiago y, bueno, no quería quedarme sola. Pero mira ahora, todo salió a mi favor. Tú estás aquí, llorando como una niña, mientras yo tengo todo lo que tú no pudiste darle a Santiago. Un hijo, una familia. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Sentí un impulso casi incontrolable de abalanzarme sobre ella, de gritarle todo el odio y la decepción que me carcomían por dentro. Pero me contuve. Miré a Carla con una mezcla de lástima y desprecio, y le respondí con voz temblorosa, pero firme. Eres una ilusa si crees que esto termina aquí, Carla. Te las arreglaste para robar a mi esposo, sí, pero nunca podrás arrebatarme mi dignidad. Disfruta mientras puedas, porque te aseguro que esta historia no tendrá el final feliz que crees. Di media vuelta y salí de su casa, dejando atrás a esa mujer que alguna vez fue mi hermana. No sabía exactamente cómo, pero estaba decidida a destruir todo lo que ellos valoraban. La rabia y el dolor que ardían en mi pecho serían la chispa que encendería una venganza minuciosa y despiadada. Después de ese enfrentamiento con Carla, algo en mí cambió. Era como si toda la tristeza y el dolor se hubieran transformado en una fuerza oscura que llenaba cada fibra de mi ser. Mis días, que antes estaban llenos de vacío, ahora se sentían llenos de propósito. Y ese propósito era claro. No iba a permitir que ellos, esos dos traidores, se salieran con la suya. Una mañana, tomé mi teléfono y marqué el número de una amiga de confianza, Teresa, quien trabajaba como abogada. Sabía que ella era la persona indicada para ayudarme a navegar por las aguas turbias de una venganza calculada. Cuando atendió, sentí un nudo en la garganta, pero también una chispa de esperanza. Teresa, necesito tu ayuda, dije, tratando de contener la emoción en mi voz. Carolina, ¿qué ocurre?, preguntó con una mezcla de preocupación y sorpresa. He escuchado rumores, pero no sabía si eran ciertos. Suspiré profundamente antes de contarle todo, desde la traición de Santiago hasta el desprecio de Carla y su descarada arrogancia. Teresa escuchó en silencio, y cuando terminé, hizo una pausa, como si estuviera procesando toda la información. Esto es increíble. Lo siento tanto, Carolina, dijo finalmente. Pero dime, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero acabar con ellos, Teresa. Necesito que Santiago pierda todo, que Carla se dé cuenta del error que cometió. Quiero que sientan en carne propia lo que es perder lo que amas, lo que construiste, lo que creíste que era seguro, dije con la voz cargada de determinación. Teresa asintió, y un leve brillo de complicidad apareció en sus ojos. Sé por dónde empezar. Vamos a revisar el acuerdo prenupcial y a analizar cada detalle de sus bienes. Todo lo que hayas compartido con Santiago puede jugar a tu favor, Carolina. Vamos a documentar cada transacción, cada papel, cada movimiento de dinero. Sentí una oleada de alivio. Por primera vez en semanas, sentí que tenía una aliada y que había una luz en medio de tanta oscuridad. Durante las semanas siguientes, Teresa y yo trabajamos incansablemente. Juntas, analizamos el acuerdo prenupcial y descubrimos una cláusula que me permitiría conservar la mayoría de los bienes en caso de infidelidad comprobada. Teresa, con su sagacidad, se encargó de que el proceso fuera discreto y efectivo. Me asesoró para que reuniera todas las pruebas posibles de la traición de Santiago y Carla, y también contactó a investigadores privados para obtener pruebas adicionales. Mientras tanto, seguía aparentando que estaba pasando por el duelo de la separación, sin dar señales de que planeaba algo. Santiago, probablemente confiado y sumido en su nueva vida con Carla, no sospechaba nada, y eso me daba ventaja. Sabía que él pensaba que había ganado, que había conseguido lo que quería, pero no imaginaba el golpe que se avecinaba. Durante una reunión en la oficina de Teresa, me mostró un documento con el cual iniciaría el proceso de divorcio bajo mis términos. Esto es solo el comienzo, Carolina. Además de los bienes, podemos exigir una compensación económica por los daños causados. Y considerando que Santiago y Carla lo hicieron público, esto también afecta tu reputación, lo que nos da más peso para la demanda, explicó Teresa, mostrándome cada detalle de la estrategia legal. La escuchaba con atención, sintiendo cómo la adrenalina me recorría el cuerpo. Cada palabra suya me daba más fuerzas, como si de pronto tuviera una armadura impenetrable. Perfecto, Teresa. Quiero que sientan la pérdida, que sientan cómo su mundo se desmorona. Unos días después, uno de los investigadores privados nos entregó un informe detallado sobre las finanzas de Santiago. Entonces, descubrimos que la empresa no estaba en tan buena situación como él hacía creer. Había realizado inversiones arriesgadas, y una mala jugada podía ser suficiente para empujarlo al borde de la bancarrota. Teresa, con su mente afilada, me propuso una idea que no pude rechazar. Si lográbamos que algunos socios estratégicos se retiraran, podríamos provocar una caída en el valor de la empresa, dejando a Santiago vulnerable. ¿Pero cómo lo haremos?, pregunté intrigada. Con la información correcta, podríamos insinuar a sus socios que Santiago ya no es confiable. A través de ciertos contactos, puedo hacer que sus movimientos financieros sean cuestionados, respondió Teresa, con una sonrisa que dejaba ver su lado más implacable. Cada día que pasaba, mi plan tomaba forma. Mientras tanto, Santiago y Carla continuaban su vida como si nada, ajenos al huracán que se acercaba. Por momentos, imaginaba sus rostros cuando descubrieran que todo lo que habían construido estaba a punto de desmoronarse. Esa imagen me daba una satisfacción oscura, como si con cada paso estuviera más cerca de mi propia redención. Mis días se volvieron una danza calculada de estrategias y acciones precisas. Cada paso estaba medido, cada movimiento diseñado para que Santiago y Carla
Carla sintieran en carne viva lo que es perderlo todo. No podía describir la satisfacción que sentía cada vez que Teresa me llamaba con alguna novedad, cada vez que un nuevo pedazo de mi venganza caía en su lugar. Una mañana, Teresa me informó que uno de los socios clave de Santiago había decidido retirar su inversión. Al parecer, la noticia de su comportamiento personal había llegado a los oídos de algunos socios, quienes comenzaron a cuestionar su confiabilidad. Un hombre que traiciona a su esposa por su propia cuñada, murmuraban los comentarios. En cuestión de semanas, 3 socios más hicieron lo mismo. El efecto dominó había comenzado, y yo estaba allí, en primera fila, disfrutando del espectáculo. Cada vez que me imaginaba su cara, no podía evitar sonreír. Sabía que Santiago, en su arrogancia, pensaba que estaba fuera de mi alcance, que yo simplemente aceptaría la derrota. Pero él subestimó mi capacidad para resistir y, sobre todo, para luchar. No solo lucharía, lo haría caer. Y no estaba sola. Teresa era una aliada leal, y, juntos, nuestro plan avanzaba sin piedad. En una de nuestras reuniones, Teresa me mostró otro documento crucial. Era el inicio de la demanda por daños y perjuicios, una suma considerable que Santiago jamás habría anticipado. Esto lo destrozará, Carolina, dijo Teresa con una sonrisa astuta. Después de pagar todo lo que te debe, apenas tendrá suficiente para mantenerse a flote. Asentí, sintiendo cómo la adrenalina y la satisfacción se entremezclaban en mi pecho. Cada victoria, cada pequeño avance hacia su ruina, me daba una sensación de alivio que nunca antes había experimentado. Sabía que no iba a devolverme los años que perdí, ni sanar la herida de la traición, pero al menos vería cómo el hombre que había destrozado mi vida caía de su pedestal. El golpe final llegó una tarde cuando Teresa me informó que Santiago había perdido su casa. Después de perder a sus socios, había tenido que endeudarse más de lo que podía soportar, y ahora no tenía manera de mantener el lujoso estilo de vida que tanto le importaba. Las deudas lo acorralaban, y la única opción que le quedaba era vender sus bienes a precios ridículos para cubrir las demandas. Carla, por supuesto, estaba en medio de todo esto, con la misma prepotencia de siempre. Había dejado su matrimonio anterior para vivir con Santiago, creyendo que él le ofrecería una vida de comodidades, pero ahora, al ver cómo todo se desmoronaba, sus ilusiones también empezaban a resquebrajarse. Según algunos conocidos que aún mantenían contacto con ella, Carla se quejaba cada día, lamentándose de haber apostado por el hombre equivocado. Por supuesto, nadie le tenía lástima. ¿Quién podría tenerla después de traicionar a su propia hermana y arruinar su vida por pura envidia? Unos días después, recibí una llamada inesperada. Era Santiago. Mi corazón latió con fuerza al ver su nombre en la pantalla, pero respondí con una calma que no había sentido en años. Carolina, tenemos que hablar, dijo, su voz temblorosa. Me tomó unos segundos responder, disfrutando del hecho de que, finalmente, él estaba en una posición de vulnerabilidad. No tengo nada que decirte, Santiago, respondí manteniendo el tono firme. Ya obtuve todo lo que quería. Él hizo una pausa, como si intentara encontrar las palabras correctas. ¿Realmente tienes que hacer esto? Nos hemos amado. Lo que hiciste no fue justo, pero no merezco todo esto. Una risa amarga se me escapó. ¿No mereces esto?, repetí, incapaz de contenerme. ¿De verdad crees que después de traicionar todo lo que construimos, después de destruir mi vida y hacerlo con mi propia hermana, todavía crees que mereces mi compasión? Lo que te está pasando, Santiago, es solo una fracción de lo que mereces. Silencio. Podía imaginarlo, tratando de encontrar una manera de apelar a mi lado humano, de obtener algún tipo de clemencia, pero ya era tarde. Carolina, estoy perdiendo todo. Carla también se está quedando sin nada. Sé que hice mal, pero espero que te duela, lo interrumpí, cada palabra cargada de veneno, porque créeme, no descansaré hasta verte en la ruina absoluta, y a ella también. No me dio una respuesta. Colgó sin decir más, y yo, en cambio, sentí una paz oscura inundarme. Lo había logrado. La caída de Santiago estaba cerca, y Carla también caería con él. Ambos habían apostado alto, creyendo que sus acciones no tendrían consecuencias, pero ahora iban a experimentar en carne propia lo que es ser traicionado por aquellos en quienes confías. Habían pasado unos meses desde la última vez que hablé con Santiago. No había tenido noticias directas de él ni de Carla, pero no hacía falta. Mis contactos me mantenían informada de cada pequeña humillación que ambos vivían. Sabía que Santiago había perdido su casa y que ahora vivía en un apartamento pequeño y mal ubicado, muy lejos del lujo al que estaba acostumbrado. Carla, quien alguna vez se jactaba de haberme arrebatado todo, también estaba empezando a entender lo que era no tener nada. Sentía una paz tan intensa que, en ocasiones, hasta me sorprendía. Sabía que algunos podrían considerarlo cruel, pero era un alivio, una justicia poética que me devolvía cada trozo de dignidad que ellos me habían quitado. Cada día me levantaba con una nueva sensación de libertad, sin la carga de una relación que solo me había traído dolor y, sobre todo, sin el peso de una hermana traicionera que había intentado tomar mi lugar. Un día, mientras paseaba por el centro de la ciudad, mis ojos captaron algo que me dejó sin palabras. Frente a una pequeña heladería, vi a Carla. Llevaba un delantal manchado y estaba detrás de un mostrador, sirviendo helados a un grupo de adolescentes que hacían fila. La miré detenidamente y casi no la reconocí. El brillo arrogante que solía tener en los ojos había desaparecido. Su postura era encorvada y había una tristeza en su rostro que nunca le había visto. Era evidente que esta nueva vida no era lo que había soñado cuando dejó todo para irse con Santiago.
Santiago. Me acerqué un poco más, sin que ella me viera, y observé cómo su jefe, un hombre de aspecto imponente y voz severa, la regañaba por un pequeño error. Carla bajaba la cabeza, sus labios temblando mientras intentaba ocultar las lágrimas. Sentí una mezcla de satisfacción y pena al mismo tiempo, pero era imposible negar que en el fondo, esta escena me daba un cierre que jamás hubiera imaginado. ¿Cuántas veces tengo que decirte que pongas los conos en el mostrador?, le gritó el hombre, irritado. Si vuelves a equivocarte, estás despedida. ¿Entendiste? Carla asintió, tragándose el orgullo y las lágrimas. Verla así, tan lejos de la mujer prepotente y arrogante que me había despreciado, fue el broche final para mi venganza. No pude evitar que una sonrisa escapara de mis labios. Todo lo que ella había hecho para destruirme, todas las veces que intentó reemplazarme, ahora se habían convertido en un boomerang que había vuelto a golpearla de la manera más cruel. Decidí acercarme, sin poder resistir la tentación de hacerle ver que yo estaba allí, que la estaba viendo en su momento más bajo. Cuando finalmente levantó la vista y me vio, su rostro palideció. Sus labios se entreabrieron y durante unos segundos parecía incapaz de hablar. Carolina susurró, con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Carla, le respondí, en un tono sereno y con una sonrisa leve. Veo que estás trabajando duro. Ella desvió la mirada y pude ver cómo sus mejillas se enrojecían de la humillación. La Carla que siempre se enorgullecía de ser mejor que yo, de tener lo que yo nunca pude darle a Santiago, estaba allí, sirviendo helados mientras su jefe la trataba con desprecio. Era un golpe demasiado fuerte para su orgullo, y yo estaba ahí para presenciarlo. ¿Tú viniste a burlarte de mí?, murmuró, tratando de evitar que sus compañeros escucharan. No, Carla, no necesito hacerlo, respondí, manteniendo la calma. Tú sola te pusiste en esta situación. Solo pensé que, bueno, tal vez ahora entiendas lo que es perderlo todo, lo que se siente ser humillada. Ella apretó los labios, y durante un instante vi una chispa de rabia en sus ojos, pero no dijo nada. Sabía que no tenía el derecho de reclamarme nada. Ella había causado esta situación. Fue ella quien, cegada por la envidia, decidió destruir mi vida solo para darse cuenta de que su premio no era más que una ilusión. Espero que estés satisfecha, dijo finalmente, con un hilo de voz. Me acerqué un poco más y la miré a los ojos. ¿Satisfecha? No, Carla, estoy en paz. Ahora puedo caminar sin ese peso, sabiendo que tú y Santiago están exactamente donde se merecen. Quizás algún día aprendas el valor de la lealtad, pero no esperes que esté cerca para verlo. Con esas palabras, me alejé de ella, sintiendo que cada paso era una afirmación de mi libertad. No necesitaba más. Ellos habían recibido su castigo y yo había recuperado mi dignidad. No me volví para mirar si Carla seguía ahí, con el rostro descompuesto. No hacía falta. Sabía que esa imagen de ella sirviendo helados, siendo humillada por su jefe, viviría en mi mente como el recuerdo final de que, al final, la verdad y la justicia siempre encuentran la manera de prevalecer. Y mientras caminaba por la calle, dejando atrás a esos fantasmas del pasado, respiré profundamente, sabiendo que la vida, mi vida, finalmente me pertenecía de nuevo.